esta pequeña grabación desde este estado de confinamiento en el que todos nos encontramos. Yo, por suerte, he pasado ya unos días malos de enfermedad, pero me he recuperado y la verdad es que eso me ha colocado en una posición especialmente contento porque al final tengo la impresión claramente de valorar mucho más lo que antes valoraba, pero quizá no lo apreciaba tanto, ¿no? Volver de casa desde el hospital después de una semana allí, pues me ha hecho encontrar esto como un hotel de 5 estrellas, rodeado, aunque aislado, de mis familiares, pero sin lugar a dudas apreciando muchísimo todas las cosas que son básicas, como es despertarse, estar tranquilo, tener una casa, una compañía, comida y sencillamente vivir, ¿no? Lo que es vivir y además encima vivir sin presión, ¿no? Como normalmente vivimos, ¿no? Pero todos estamos en este momento, bueno, preguntándonos cómo es posible que un bichito como el coronavirus o una cosa insignificante pueda tambalear tanto un sistema o poner tantísimo en riesgo. E incluso yo a veces me planteo si no estamos ante ante la posibilidad de convertir la sociedad tan organizada y tan civilizada de repente en en un mundo salvaje de nuevo, ¿no? Porque lo que es evidente es que el sistema funciona muy bien, muy organizadamente, muy eficientemente, con respeto a las cosas, llenísimos de convenciones, pero si empiezan a fallar, realmente la diferencia, como no recuerdo quién es el que lo dijo, entre una persona civilizada de nuestro tiempo y un salvaje primitivo, un animal salvaje, es la falta de 3 comidas, ¿no? Y nos volvemos todos, lógicamente, al margen de la civilización, mordemos y probablemente haremos cualquier cosa por comer o tener algo de comida de un supermercado, ¿no? Por otra parte, yo personalmente me he sentido harto, saturado, realmente cansado de tantísimo estímulo, tantísima solución, tantísima receta, tantísima magia para cómo afrontar esto, cómo enfrentarse a no sé cuánto, recetas para no sé qué. Y realmente a mí me ha saturado. Ya veníamos de tiempos saturados. En este momento, estos días, yo lo comprendo, pero particularmente me siento absolutamente saturado y una de las cosas que quizá he aprendido más estos días es a protegerme de la información, incluso hasta del humor, ¿no? A veces, ¿no? De WhatsApps y cosas, porque, bueno, quiero ser algo más dueño de mi vida, de mi tiempo y de en qué pongo mi atención, ¿no? Luego, por otro lado, la gente se pregunta si esto nos va a cambiar la vida, si esto realmente va o nos muestra la debilidad de nuestro sistema. Particularmente yo creo que ni nos va a cambiar tantísimo la vida, ¿no? Porque la memoria de las personas es escasa, ¿no? Ni tampoco esto nos abre los ojos a nuestra debilidad, o por lo menos no me los abre a mí, ¿no? Como sabéis, el libro que yo escribí hace no mucho tiempo, se publicó hace un año y pico, Rousseau no usa bitcoins, una revolución pacífica hacia una sociedad con sentido. Precisamente lo que hacía es tratar y abordar en forma de un cierto desahogo personal, pues la descripción de muchos de los fenómenos que quizá hoy sí que los vemos más patentes, más presentes, los vivimos en carne propia, ¿no? Pero al fin y al cabo era una denuncia de muchísimas cuestiones que son absurdos y que hacen que nuestro sistema y la sostenibilidad emocional de la que yo hablo del sistema pues esté muy en entredicho, ¿no? Por tanto, para mí esto lo único que hace, si se quiere, es marcar y hacer como más visible algo y una tendencia que en el fondo ya existía, ¿no? Yo creo claramente que el mundo en el último año, diría, incluso año y medio, 2 años, ¿no? Viene dando unas muestras tremendamente claras de ciertos cambios en relación, al menos, con nuestro sistema económico y como veremos, pues el poder de alguna manera empieza a asumir una realidad distinta, una necesidad en el mundo de mayor humanización, de más mirada a la sociedad,
y de menos agresividad económica, ¿no? Pero bueno, volveremos a todo ello, porque todo esto, yo me planteo mucho cómo es posible que de repente todo pueda tambalearse con lo bien que funciona, con los ricos que somos, incluso cómo podemos de repente pasar a ser mucho más pobres con esto que ha ocurrido, porque ahora después de un tiempo de confinamiento y después de todas las desgracias que pueden ocurrir, uno podría plantearse que, bueno, pues, pero la riqueza que tenemos, la capacidad de generar riqueza, de producir bienes, servicios, etcétera, está ahí y no ha desaparecido, están los activos, están las personas, está el conocimiento, están las materias primas, está todo. ¿Por qué no podemos volver a todo esto, ¿no? Y realmente esto es algo que también en el libro yo planteo, ¿no? En relación con el dinero, con la deuda, con todas estas cuestiones y complejidades, y que para mí sigue siendo uno de los retos de nuestra humanidad, ¿no? Estudiar, tomar conciencia y aprender y ver y entender todo ese sistema de motivaciones que hace que de repente por algo que ocurre el mundo deje de funcionar, como si no tuviéramos ya capacidades y posibilidades de seguir generando y repartiendo la misma riqueza como hace 2 meses, ¿no? Bien, toda esta ignorancia, toda esta duda, ¿yo a qué lo atribuyo, no? Pues básicamente a 3 cuestiones. La primera es una cierta arrogancia humana, social, humana, de pensarnos que somos Dios, ¿no? Y que tenemos el mundo dominado, sin darnos cuenta de nuestra gran pequeñez, ¿no? Porque realmente no somos nada y estamos al albur de lo que sea, por supuesto de meteoritos, pero también de estos mini bichos que pueden llevarnos por delante, no a uno, sino a la sociedad por completo, ¿no? Entonces, creo que la sociedad, el mundo necesita un poco más de humildad en ese sentido y darnos cuenta de nuestra vulnerabilidad bueno, y vivir agradecidos de poder mantener un contexto en el que se nos permite vivir, ¿no? En segundo lugar, bueno, creo, y de alguna manera lo he mencionado ya, que vivimos en un mundo absolutamente con una ceguera tremenda en lo que se refiere a la comprensión de los sistemas socioeconómicos y motivacionales, ¿no? Hemos convertido la rentabilidad desde hace mucho tiempo, ¿no? en el mayor driver, en el mayor conductor, en el mayor factor motivador que mueve el mundo, sí, por eso hablamos siempre también de inyectar dinero para generar actividad, ¿no? Es como si fuera una especie de droga, ¿no? Inyectamos en la sociedad una liquidez y produce, bueno, un movimiento económico, un movimiento en definitiva de personas, ¿no? Hemos convertido la productividad en un valor supremo, ¿no? En un valor parece que es lo más importante, incluso cuando hablamos a veces de mejoras en el tratamiento de las personas, el bienestar de los empleados, todas estas cosas, lo que acaba detrás siempre es que además redunda en la rentabilidad, redunda en la productividad, ¿no? Parece que es lo supremo y siempre acabamos la innovación, todo lo bueno de la innovación, es porque mayor productividad, mayor eficiencia, mayor competitividad, ¿no? Bueno, y algo que es muy básico y que yo creo que viene siendo una cierta confusión desde siempre, pero que quizá ahora esté más arraigada, es que hemos convertido el instrumento de una herramienta, de un instrumento, a una finalidad en sí mismo, ¿no? Y esto es sumamente grave porque esto es lo que nos genera esa ceguera y esa distorsión y la incapacidad de entender por qué de repente un mundo con unas capacidades, una organización, unos activos, unos conocimientos, unas curvas de aprendizaje y una relación de cosas que existen y que son capaces de producir bienes y servicios de una determinada cantidad para beneficiarnos como hasta antes de ayer, de repente podría tambalearse y volver bueno, al no funcionamiento y incluso al caos o al colapso, ¿no? Y esto es porque realmente no entendemos las dinámicas del dinero y las dinámicas motivacionales en relación con el dinero y cuál es ese juego, ese papel. Y se habla además muy poco de esto, ¿no? Son las lógicas del dinero, no las entendemos nada más que para, bueno, quizá observar estos fenómenos de los que estoy hablando, ¿no? Y por último, la tercera razón para explicar este desconcierto, si se quiere, pues yo me atrevo a mencionar el analfabetismo emocional. Analfabetismo porque yo creo que conocemos muy poco de nosotros mismos. Todo pretendemos que nos lo arreglen
los de fuera, que las soluciones vengan de fuera. Tenemos un poco de introspección, muy poca conciencia de realmente qué es lo que nos gusta, lo que nos preocupa, lo que nos inquieta. Vivimos excesivamente en la superficie de las cosas, excesivamente guiados por estímulos de fuera y realmente sin tocarnos en nuestro interior, sin empuje ni desarrollo para desarrollar personas, vamos a decir, con unas mejores capacidades y mejor autocomprensión esencial en lo que realmente nos hace humanos esenciales. Tenemos también en este sentido la espiritualidad absolutamente abandonada en la sociedad, está, diría, denostada en mi opinión, ¿no? Bueno, y todo esto pues quizás son las tres razones, ¿no? Pero me gustaría también, por tratar de aterrizar en comportamientos, dinámicas o fenómenos más concretos que se dan en nuestra sociedad, me gustaría volver a todo lo que se relaciona o a enunciaros una serie de cosas, 10 cuestiones, 8 o 10 cuestiones os voy a mencionar, que tienen que ver precisamente o que están causadas, en mi opinión, por esas excesivas lógicas del dinero, excesivas focos, esa conversión del dinero en un fin en sí mismo, ¿no? Y que condicionan mucho de una manera sistémica, interrelacionando unas cosas con otras, lo que hoy en el mundo nos pasa. Y yo creo que sirven, como en el libro explico, un poco para comprender por qué el mundo está como está. Y bueno, y desde ahí quizá un día pues poder cada uno poner su granito de arena para cambiarlo, ¿no? Lo primero es que genera una terrible y una dañina velocidad de cambio al servicio del sostenimiento del crecimiento, ¿no? Es un mundo que realmente necesita crecer, y para necesitar crecer lo que necesita es consumir y generar una velocidad enorme para que el iPad sea el siguiente, el teléfono, el 5G, el 7G y lo otro, y enseguida todo lo que teníamos se vuelve obsoleto y con la lengua afuera nos vamos adaptando. A algunos les gusta, pero a otros realmente pues tampoco tienen necesidad. Mientras tanto, todo esto genera unos impactos en el ecosistema enorme, en el medio ambiente, etcétera, y por supuesto, ¿no? Segundo lugar, todo muy interrelacionado, como os he dicho, esto está convirtiendo a las personas en verdaderos consumidores secuestrados y absolutamente necesarios, imprescindibles para sostener el sistema, ¿no? Parece que antes las personas, incluso los consumidores, nos beneficiábamos de las cosas, elegíamos libremente lo que queríamos consumir y bueno, de alguna manera parece que las compañías satisfacían nuestras necesidades, ¿no? Yo creo que hoy, de manera cada vez más marcada, ocurre más bien lo contrario, ¿no? Las empresas son unas creadoras de necesidades, las crean en nuestra mente y las crean posteriormente en nuestras operaciones. No podemos al final vivir sin determinadas cosas, sin WhatsApp, sin email, sin teléfono, en fin, sin una cantidad de cosas que serían impensables hace tan solo unos pocos años, ¿eh? Entonces, de alguna forma esto nos ha convertido en necesarios, nos ha secuestrado, ¿no?, el sistema, ¿no?, que se suponía que era a nuestro favor, ¿no? En tercer lugar, claro, esto crea personas cada vez más adictas al estímulo, adictas a lo nuevo. No podemos, por supuesto, dejar de mirar el teléfono a ver qué está pasando. No nos podemos perder nada, estamos necesitando la siguiente dosis de novedad, de droga, de consumo, de chascarrillo, de meme, da igual de qué, pero estamos absolutamente gobernados, manejados, nuestra atención por lo de fuera, por lo que nos viene, por lo que alguien hace para despertar nuestra atención. Nosotros somos poquísimo dueños de nosotros mismos, de nuestro tiempo, de nuestra atención, de nuestro no hacer nada, ¿no? Muy poquito, ¿no? A su vez, en cuarto lugar, toda esta dinámica, toda esta presión competitiva del dinero, esta necesidad de generar nuevas cosas, pero a su vez muy productivamente, está creando cada vez más personas innecesarias. Y digo personas innecesarias porque realmente la presión competitiva y la productividad necesitada para esa búsqueda de rentabilidad está haciendo que cada vez automaticemos más todas las cosas. Y entonces estamos generando una cantidad de gente impresionante, de personas, ingenieras, abogados, matemáticos, bueno, matemáticos probablemente menos, ¿no? Pero, en fin, de todas las carreras, con másters, personas tremendamente preparadas, pero que o no tienen un trabajo digno o lo tienen
pero no salen de los 900 euros toda la vida, y realmente hay un desacompasamiento entre lo que ellos esperan, la formación que han tenido y las oportunidades que tienen. Y realmente no se arregla tampoco esto desarrollando competencias nuevas, porque si soy más competitivo que el de al lado, lo que ocurrirá es que seré más competitivo que el de al lado, pero le quitaré el puesto al otro, ¿no? Como fenómeno social general, esto no es solución. Y si todos somos tremendamente competitivos dentro de una sociedad, bueno, podemos quitarle el trabajo a los de otras sociedades o bien acelerar todos el ritmo, y entonces eso de ir con la lengua afuera es ir todavía más con la lengua afuera, pero en este fenómeno y en esta espiral, en mi opinión, un poco absurda, ¿no? Muy relacionado con todo, también, de nuevo, el mundo económico, el mundo político, el mundo del poder en general, tiene y ha tenido una mirada tremendamente cortoplacista, ¿no? Creo que esto del coronavirus quizá sí pueda un día, bueno, hacernos un poquito más conscientes de que hay que mirar también el medio plazo, el largo plazo, hay que mirar los efectos colaterales, los efectos indirectos. El otro día hablaba del impacto, veía un vídeo, ¿no?, del posible impacto de 5G, de llevar todo el día el teléfono encima, las ondas. Pues no sé si será verdad o no será verdad, pero lo que es evidente es que el mundo no se ha permitido ni se quiere permitir el lujo de analizarlo, de pensar esto que puede pasar en unos años, tendrá efecto o no tendrá efecto. No se lo puede permitir, porque estas lógicas del dinero que hablamos no lo permiten, y quien está en el poder económico, empresarial o lo que quiera, no se lo puede permitir, y solo tiene que pensar en el resultado de este trimestre o del año, ¿no? Y lo mismo ante unas elecciones, y lo mismo un periodista para sacar los titulares, y este es un enorme problema. Vivimos secuestradísimos por el corto plazo, y el que pretende reflexionar, el que pretende cuestionar, analizar, plantear interrogantes sobre si esto tiene sentido en el medio o largo plazo, en general se le pega una patada, porque es alguien molesto en ese entorno de una eficacia ejecutiva y cortoplacista, ¿no? No pinta nada, ¿no? En tercer lugar, con todo esto generamos o despreciamos el mundo, no en un sentido activo, sino que lo ignoramos, ¿no? Esto de los efectos colaterales que hablaba, esto de que, bueno, veía también el otro día un vídeo que es del año 2014, creo recordar, de Bill Gates, en el que se planteaba que cómo era posible que no hubiera un sistema en el mundo o en los países, pero incluso a nivel mundial, como puede ser la OTAN o como pueden ser los ejércitos, que están sencillamente, sin hacer nada en principio, en el día a día y en momentos de paz, pero preparados para una guerra, preparados para un peligro, para una amenaza. ¿Cómo es posible que el mundo, nadie se haya dado cuenta, como si aquí todos fuéramos tontos, a nadie se le haya ocurrido pensar que esto de este virus o cuestiones parecidas, ¿no?, puedan un día atacarnos y producir estos? Y no estamos preparados, estamos todos improvisando. Y esto de nuevo está relacionado con eso del corto plazo. No interesa, porque cada uno va a lo suyo con una mentalidad cortoplacista. Pero es más que evidente que el mundo, uno de los mayores problemas que tiene, y el mundo como sistema y como sistema de convenciones y de funcionamiento, de autoridades, de respetos, etcétera, nada hay más peligroso que o bien ataques de verdad a la salud como estos, o bien simples ataques y movimientos de pánico. Porque el pánico en nuestra sociedad es relativamente fácil de generar, difícil de controlar, y no sabemos nada. Nadie ha gastado, nadie ha invertido, no hay organismos multilaterales para hablar de esto. La OMS se dedica a la salud, pero esto no es solo de salud. Esto es una cuestión de salud combinada con toda la maquinaria económico, social, etcétera, ¿no? Y por tanto es sorprendente el desprecio, el olvido que hemos tenido a las cuestiones, vamos a decir, de nuestro mundo. Eso sin contar, que no lo menciono porque ya está muy arraigado, creo, gracias a Dios, en la conciencia de todo el mundo, de los impactos que se producen en el medio ambiente, sin más, ¿no? Pero bueno, creo que en eso la verdad es que hay una cierta sensibilización, ¿no? En séptimo lugar, creo que el mundo está despreciando cada vez más, o ya de manera absoluta, lo cualitativo. Me refiero a que todo lo que no se puede medir, todo lo que no tiene unidades de medida concretas, índices, no sirve, ¿no? O sea, no sirve, se desprecia. Cuando realmente nada hay más importante que lo cualitativo, el bienestar, el amor, la paz, la serenidad, la calma,
bueno, el bienestar incluso, ¿no? Son cosas que uno puede buscar indicadores, pero seguramente todo lo que medimos con indicadores acaba prostituido, ¿no? Yo siempre digo que el amor que yo pueda tener a mi mujer probablemente se podría medir, ¿no? Pero en cuanto ponga indicadores, seguramente, como dicen los expertos en motivación y en entender el funcionamiento y los condicionamientos humanos, en la medida que se ponen unas reglas para medir las cosas, en general la gente acoplamos y nos enfocamos principalmente en esas reglas más que en sí en conseguir lo que estamos buscando, ¿no? Es decir, seguramente si medimos lo que el amor que uno tiene a otro, probablemente sacaremos muy buena nota, pero probablemente a costa de una verdadera calidad de ese amor, ¿no? En fin, creo que lo cualitativo es la dignidad, la calidad de las relaciones, es difícilmente medible, lo medible puede dar buenos indicadores, pero no calidad, y creo que es otro de los grandísimos olvidos de nuestra sociedad relacionado con esa lógica del dinero y de la rentabilidad, ¿no? Luego, por supuesto, dentro de esa enorme presión, esa lucha, que es una auténtica lucha por la supervivencia de las empresas, de las personas, bueno, pues empezamos a relajar nuestros principios, ¿no? Los principios todos los tenemos, diría que los compartimos en nuestro interior, pero sin embargo, en esa lucha se relajan los principios, se relajan en el mundo de la empresa, se relajan, lo vemos en el mundo de la política, ¿no? En el mundo de los medios de comunicación, y acaba valiendo todo, ¿no? Es un todo que, bueno, no, bueno, es que es la empresa esto, bueno, es el negocio, claro, yo no te pago, voy a inventarme una historia, te pago más tarde, o voy a hacer esto y saco votos y critico y me invento este fake news, este bulo, da igual, lo que sea. Y realmente yo creo que cuando lo miramos de verdad y nos hacemos un autoexamen, ¿no? Realmente empezamos a admitir casi todo, ¿no? Parece que casi vale todo y relajamos demasiado los principios. Tendemos a ver más cómo se relajan los principios en los demás, ¿no? Los empresarios hablan de los trabajadores, vean, es que claro, tienen cara dura, tal, no sé qué, pero también los trabajadores, la gente normal, quiere decir, de los empresarios, cómo critican determinadas prácticas, determinadas agresiones, digamos, a agresividades comerciales, ¿no? Como puede ser meter €1 de más en una factura de empresas que puedan tener millones de consumidores, y lo hacen a ver si cuela, a ver si no cuela, y eso quiere decir unos millones de añadidos de beneficio al año, pero son prácticas probablemente deleznables, son pequeñas, pero son fruto de esta presión constante que pensamos que no es importante, pero que acaban impregnando toda una manera de ser y una relajación enorme en cuanto a los principios, ¿no? Esto está tremendamente relacionado con el siguiente punto, que es vivimos un mundo de lo que se llama la posverdad, las fake news, la manipulación, ¿no? Es sorprendente, ya es muy difícil saber lo que es verdad o no, ¿no? Y uno de los negocios o, bueno, actividades nuevas que han nacido dentro de todas estas actividades defensivas del propio progreso de la sociedad son los fact-checkers, las agencias destinadas a verificar la veracidad de las noticias y los hechos que se comunican, ¿no? Realmente esto es una muestra más de cómo la sociedad se autodefiende y si vemos un poco las áreas donde posiblemente se generan algunos empleos, ¿no? O bastantes empleos en nuestra sociedad, son muchísimos ejemplos o empleos que yo llamo tumorosos, ¿no? Que son, nacen en defensa del propio progreso de la sociedad, ¿no? Basta, por ejemplo, los temas relacionados con la ciberseguridad para defendernos de los hackers, ¿no? Esto de los fact-checkers, ¿no? Toda la burocracia relacionada con el blanqueo de dinero, ¿no? Pero ¿qué podríamos decir de toda la enorme carga burocrática a todos los niveles? Porque incluso personalmente la sufrimos, el más mínimo autónomo, incluso cualquier persona, sea autónoma o no, de las leyes y las limitaciones de protecciones de datos, ¿no? Que nos obligan a todos a unas cosas increíbles y que impiden que vayas a un hospital y preguntas la habitación donde está tu hermano o tu padre para ir a visitarle y no te lo dan por problemas de protección de datos, pero luego, sin embargo, estamos absolutamente vigilados, conocidos y seguidos hasta en la marca de nuestra ropa interior, ¿no? Entonces, todo esto son unas contradicciones enormes
Y bueno, y de nuevo esto se relaciona con lo anterior, vale todo y yo pues invento una noticia, desgasto con esta noticia o pongo un titular explosivo y distorsionador de la realidad, incluso sin ser mentira, ¿no? Pero realmente en lugar de informar, desinformo, vendo consumo de noticias, vendo, le doy a la gente lo que me pide, lo que quiere, ¿no? Disfrazado y, eso, por supuesto, encumbrado en la legitimidad del derecho a la información como algo absolutamente, además, prioritario, que si alguien lo critica, pues probablemente tiene, en fin, los días contados, ¿no? Bien, y todo esto nos lleva también, y resumidamente, a una confrontación permanente. Somos cada vez más incapaces de entendernos, de progresar comprendiéndonos unos a otros y llegando y construyendo acuerdos, soluciones, ¿no? Porque en el fondo, en un mundo tan competitivo, pues lo que ganas tú, pues no lo gano yo. O el voto que ganas tú no lo gano yo, con ese cortoplacismo del que hablamos y con esa relajación de principios, bueno, pues la vida la convertimos probablemente en una enorme lucha en la que solo nos comportamos decentemente en lo que se refiere a nuestra capa exterior, ¿no? Es decir, en lo que se puede ver y en lo que puede parecer. Pero realmente por dentro, difícilmente en sustancia y en el fondo nos bajamos de esa confrontación, ¿no? Bien, yo todo esto, al final lo que digo es que tenemos una maquinaria que hemos creado todos. Nadie, a mí no me gustan las teorías estas conspiratorias, ni me gustan ni creo en ellas, porque creo que es imposible que nadie realmente sea capaz de controlar un mundo tan complejo en el que todos los fenómenos que se dan nacen del propio sistema y es un, bueno, como dicen algunos, el caos de nivel 2, en el que cada cosa que se hace repercute y tiene, por tanto, una relación en otros ámbitos de la vida y de la sociedad, pero al final entre todos hemos construido esta sociedad en la que nos hemos olvidado del ser humano, y realmente de lo que queremos, porque estamos quizá demasiado nublados por esa necesidad de progreso que ya es indudable, crecimiento, PIB, progreso, consumo, 5G, 7G, parece que es, ¡ay, qué bien!, todo esto va muy bien, ¿no? Y bueno, y sin darnos cuenta, pues nos hemos olvidado de que somos seres humanos y de lo que el ser humano necesita, le va bien, le da paz, le da serenidad y le procura realmente bienestar más allá de un bienestar estrictamente material, ¿no? Pero claro, es que una de las cosas que hacemos poco es reflexionar, pensar, ¿no? Y el siguiente pequeño bloque es, ante todo esto, para mí, es preguntarnos, ¿pero qué queremos para el mundo? ¿Lo tenemos claro? Es que yo no estoy seguro de que lo tengamos claro. ¿Lo hemos pensado al menos o no lo hemos pensado? Porque realmente yo creo, bueno, esto es un apunte personal quizá, creo que las sociedades modernas lo primero que deberían de hacer es intentar, en paralelo con otras cosas indudablemente, pero es intentar sacar de la miseria y de la indignidad a otras sociedades que se mantienen, ¿no? De una extrema pobreza y de unas extremas, extraordinarias penurias, ¿no? Bueno, creo que esto es una misión que todos deberíamos de tener. Y además hay que hacerlo bien, porque esto no se puede hacer tampoco de golpe, cada pueblo tiene su trayectoria, pero creo que debería ser algo que todos deberíamos tener en la cabeza, en paralelo a cualquier otra cuestión más de ámbito interno de nuestra propia sociedad, ¿no? Pero yo lo único que puedo hacer es preguntarme a algunas cuestiones como ¿qué queremos? ¿Queremos para nuestros hijos un mundo más rico o preferiríamos tener un mundo más amable, ¿no? No lo sé, cada uno quizá deba de pensarlo y plantearse lo que eso implica, lo que quiere decir, porque, como digo, pensamos quizá demasiado poco, ¿no? ¿Debe ser en este sentido la productividad el valor supremo? ¿O realmente ya llega el momento que debemos de pegar un puñetazo en la mesa y decir, oye, ya está bien de tanto productividad y por qué no ponemos antes alguna otra cosa, ¿no? Esto me lleva también a la pregunta del ser humano, que creo que es hasta cierto punto competitivo por naturaleza, es saludable la competencia, es buena, genera movimiento, genera mejoras, genera evolución, en definitiva, ¿no? Aún con cierta conflictividad, pero yo creo que es claramente buena la competencia, ¿no? O mejor por lo menos que la atonía y el abandono, vamos a decir, ¿no? Pero el problema es que ¿en qué queremos ser competitivos? Y de nuevo aquí es competitivos en rentabilidad. ¿Competitivos en qué? En hacer un negocio, una actividad que al final de un resultado, en un balance, y yo resulte porque premiado, la sociedad me premie de una manera o de otra porque me da poder o me da en forma de poder financiero y con lo que eso después significa, o
o en qué debíamos de ser competitivos, ¿no? Porque yo probablemente, ¿por qué no podríamos ser competitivos en generar bienestar humano, trato, respeto, dignidad en nuestro entorno, ¿no? No sé cómo lo mediríamos, pero también en eso se podría ser competitivo. Y el problema es que parece que competitividad solo lo asociamos a esas lógicas que venimos hablando de ellas, ¿no? Bien, muy relacionado con esto, en un mundo tan rico, ¿no? Tan rico porque es tremendamente rico, quitando las personas que no lo tienen, pero creo que es rico y tiene una capacidad de generar riqueza enorme, ¿no? Cuidado que una cosa es la riqueza y otra cosa son las diferencias y las desigualdades que te generan sensación de no riqueza, vamos a decir, o de carencias, ¿no? Pero en sí cantidad de cosas, de bienes, servicios, carreteras, hospitales, educación, etcétera. Realmente lugares como España, Europa, en fin, son, diría, tremendamente ricos y avanzados. Yo me pregunto si quizá una de las cuestiones más necesarias no es la capacidad de crear actividades humanas dignas, acopladas, que den sentido a las personas, ¿no? Que les permitan levantarse de lunes a viernes e ir a trabajar, aun con pereza, pero que llegue el sábado y puedan descansar, ¿no? Porque, claro, a veces pensamos que es solo cuestión de dinero, pero probablemente la sociedad, las personas, no estamos preparadas para vivir todo el día como si fuera el 1 de agosto y el 2 y el 3 y el 5 y el 7 y no tener un fin de semana, no tener vacaciones, porque vacaciones existen, porque existe el trabajo. Todas estas cuestiones tienen que ver también un poco con ese analfabetismo del que hablaba al principio, ¿no? Ese analfabetismo social e individual, ¿no? De darnos cuenta de qué es lo que de verdad dignifica, da serenidad, da paz, da quietud a las personas y por tanto realmente da bienestar, ¿no? Muy relacionado con este que queremos y con este cuánto hemos pensado sobre esto, ¿no? Es que sabemos de verdad lo que decimos, lo que pedimos, ¿no? Porque pedimos cosas sin evaluar lo que implica o cómo eso afecta a otras personas o cómo afecta al funcionamiento. Y en general estamos siempre criticando, poniendo las culpas en otros que nos tienen que arreglar el mundo y sobre todo lo nuestro, pero sin ser demasiado coherentes realmente con nosotros mismos y con la aceptación de aquellas consecuencias de que el mundo sea como pedimos, ¿no? Entonces, queremos ser muy verdes y queremos tal, pero no queremos que nos el coche dejarlo de usar y no queremos... Bueno, esto nos pasa mucho. En algo, cuando hay campañas de sensibilización, la gente va tomando conciencia, pero vivimos un mundo que nos cuesta demasiado ser conscientes y ser coherentes de lo que implica aquello que tanto demandamos que los demás hagan, ¿no? Y además, yo diría que también un poco incoherente en la colocación de culpabilidad en general en todos los demás, con una exención total de culpa en nuestros comportamientos, ¿no? Bien, dicho esto, y también entrando en si el coronavirus realmente nos va a cambiar la vida y si significará un antes y un después y cambiará, vamos a decir, la dinámica y los paradigmas, creo que ya he dicho al principio que los paradigmas no se van a cambiar. Los paradigmas no se van a cambiar no porque no estén cambiando, sino porque ya estaban cambiando. Quizá esto nos va a dar una sacudida, nos va a confrontar con la realidad y nos va a permitir hacerlo más visible y agilizar un poquito este proceso, pero realmente esto... vamos a decir que el mundo sí está cambiando y va a cambiar, claramente va a seguir cambiando, pero no por el coronavirus. El coronavirus va a ser una desgracia, va a dejar muchas personas perdidas, lamentablemente, pero al final, en términos de lo que va a cambiar, bueno, va a significar algo parecido a lo que significó la crisis del 2007-2008, va a generar mucha pobreza, supongo, no lo sé, se discute si la salida será en U, en V, bueno, quizás sea más rápida, Dios lo quiera, ¿no? La regeneración de la economía y de la normalidad económica, empresarial, social, pero realmente lo que sí es verdad es que, si se quiere, consolidará el fenómeno en el que ya veníamos de cambio de paradigmas. Ya son muchísimas, os decía el libro mío del Rousseau No Solid Coins, es del año
2018 a finales, pero es que desde 2018 a finales, si escuchamos lo que dicen los poderes económicos, como por ejemplo el presidente de BlackRock en su carta todos los años a los accionistas, donde está claramente posponiendo ya la rentabilidad a muchas otras cuestiones que tienen que ver con el impacto social, con el trato humano, con el propósito social y en favor del mundo, ¿no? Vamos a decir, de los objetivos de sostenibilidad, ¿no? Pues es increíble. Pero lo mismo ha ocurrido este verano, en agosto, el agosto pasado, en la Business Roundtable de los grandes empresarios americanos, donde han firmado un manifiesto en el que la rentabilidad está pospuesta del accionista, ¿no? No quiere decir que se renuncie a ella, pero claramente es solo y después de todas estas otras cosas, ¿no? Que tienen ya mucho que ver más con esos otros paradigmas y pensando mucho más en la sociedad. Lo mismo el Foro de Davos, ¿no? Lo mismo, existe un informe no un informe, unas reflexiones de la OCDE en un papel de la directora general que es sorprendente cómo precisamente habla de todas estas cuestiones, y luego si hay tiempo pues quizá lo vuelva a ello, de cómo la felicidad, el bienestar, las decisiones de las personas no se mueven por esos criterios tan matemáticos, tan racionales, tan economicistas como hasta ahora parecía que nos habíamos creído, sino por otras variables, más en línea con esto que venimos hablando de la emocionalidad, la serenidad, la quietud, en fin, esas relaciones humanas, en definitiva todo aquello que es más humano, incluso menos cuantitativo y más cualitativo. Y también muy relacionado con esto son las nuevas exigencias en el mundo, el mundo desarrollado y en concreto también en Europa y en España, de información no financiera, en la que las empresas tienen que hablar de cuál es su comportamiento, sus planes, sus estrategias en relación con todo lo que se llama los objetivos estos de sostenibilidad. Y en definitiva están provocando necesariamente el entroncar esta visión mucho más social, de generar un impacto social, humano, de igualdad, medio ambiente, etcétera, entroncado en lo que es la estrategia empresarial, porque ya no es algo como antes, vamos a hacer nosotros por un lado el negocio y por otro lado pues jugamos a ser buenos con un poquito de responsabilidad social, unas ayudas, ahora está y está ya entroncándose como algo y apreciándose como algo estrictamente necesario y renunciable en la definición de la estrategia y del funcionamiento empresarial, ¿no? Por tanto, mi opinión es que el mundo sí está cambiando, pero no es que este coronavirus lo vaya a cambiar como tal. Porque también es verdad que el ser humano tiene la memoria muy corta, ¿no? Y ahora todos somos tremendamente solidarios, todos nos ayudamos y es grande y es bonito incluso lo que uno puede llegar a ver, ¿no? Las bondades de todo esto. Pero luego cuando volvemos un poco a la selva, volvemos a estar, vamos a decir, sometidos a esas dinámicas, a esas fuerzas, a esas lógicas del dinero, de competitividad, nos convertimos en unos luchadores supervivientes en un mundo, sí, de abundancia, pero que sigue gobernándose con estos criterios de escasez, ¿no? Y por tanto, pues volveremos, si bien dentro de este nuevo cambio de paradigma que está empezando y que tiene las muestras antes de esto del coronavirus. Bien, pues para terminar, claro, la gente a veces me pregunta ¿y qué hay que hacer? ¿Tú qué crees? Que, el propio libro también pues esboza una serie de soluciones o más que de soluciones, de líneas de acción, ¿no? Para balancear un poco estos desequilibrios que vengo explicando. Y creo que si los tuviera que resumir en unos pocos puntos, os diría los siguientes, ¿no? Lo primero es que tenemos que incrementar nuestra conciencia sobre todas estas cosas. Tenemos que pensar un poco más, ¿no? Y el que no piense, pues también, el que no, pues que tampoco se aventure a decir demasiadas cosas, recomendaciones, porque es muy complejo y realmente muchas veces hablamos desde una superficialidad enorme y con una total falta de consciencia, de tanto individualmente como socialmente, de todas estas cuestiones, ¿no? Por tanto, salgamos un poco de ese analfabetismo emocional, tanto a nivel individual como social, y trabajemos mucho el autoconocimiento, ¿no? El qué nos pasa, ¿no? Dediquemos tiempo, esfuerzo, inversión, lo que se quiera, a todo esto, como hemos dedicado el mundo al desarrollo de armas para defendernos. Defendámonos de nosotros mismos, ¿no? Conociéndonos y
y bueno, y afinando y entendiendo los fenómenos humanos, sociales que se dan irremediablemente en un mundo especialmente rico y desarrollado como es el nuestro, ¿no? Porque estas cosas probablemente no pasaban hace 100 años. Hace 100 años una persona probablemente se entregaba al trabajo de manera servil solo por conseguir algo de comida para llevar algo de pan a su familia. Hoy las cosas no son así, estamos más exigentes, es lógico, estamos en unos niveles de necesitar otras cuestiones mucho más sofisticadas y humanas, ¿no? Bien, pues esto exige, y ya estaba esbozando algo en ese sentido, exige poner el foco, el centro de nuestras miradas en el ser humano, ¿no? El ser humano hoy no necesita tanto, no es que lo necesite, lo tiene superado el problema de la comida, el problema del techo, el problema de la ropa, ¿no? Nos sobra y si alguien no tiene dinero para ropa no tiene más que ir a la que tiran los más ricos de la jornada, de la sesión, perdón, de la temporada anterior, ¿no? Por tanto, es un problema realmente objetivo, ¿no? Sino, si acaso, de dignidad, de no querer usar la ropa de otros o no querer ir a un albergue para que nos den de comer. Pero hoy las necesidades sociales, lo que inquieta, las dificultades, la sofisticación, son mucho más complejos, ¿no? Tienen mucho más que ver con la dignidad, con la justicia, con el estatus, con el sentido de pertenencia, de sentir que uno es alguien, que uno está aquí para algo, ¿no? Entonces, todo esto tiene, por supuesto, que está relacionado con ese poner al ser humano en el centro de nuestras reflexiones, nuestras miradas, ¿no? Y absolutamente vinculado a esto es que tenemos que hacer un esfuerzo por redefinir y hablar mucho más de cuál es la ecuación del bienestar. La ecuación del bienestar es que viviremos mejor con más bienestar del que yo quiero tener, no una medición que sirva para no sé qué estadística, ¿no? Para de verdad disfrutar de ese bienestar. Mi bienestar tiene que ver con cuántas veces de teléfono cambio cada año, o de televisión, o de, en fin, o cuál es el PIB de mi país y el de al lado, en fin. ¿Es realmente eso o más bien es cómo me enfrento a mi cada día? ¿De qué manera? ¿Con qué paz? ¿Con qué serenidad? ¿Con qué sentido voy a trabajar? ¿O con qué sentido me quedo en mi casa? ¿O con qué sentido charlo con los amigos? ¿O tengo tiempo, no tengo tiempo? ¿Vivo libre de verdad o no? En fin, es mucho más complejo hoy lo que es el bienestar. Hace 200 años el bienestar probablemente estaba relacionado para casi todo el mundo con conseguir comida, techo y protección, vamos a decir, ¿no? Pero hoy no es así, eso está asumido, ¿no? Vamos, se nos puede ir al garete, por supuesto, pero vivimos en una sociedad que lo tiene asumido, ¿no? Y por tanto, dedicamos muy poco o nada a hablar de esa ecuación del bienestar, ¿no? Y sí que creo que estos días del coronavirus y este confinamiento posiblemente nos ayudan a entender y a pensar un poco más en estas cosas, ¿no? Y en ese sentido yo lo veo positivo. Particularmente os puedo decir que yo, mi tiempo de enfermedad, cuando he estado incluso un poco mal, ¿no? Pues sí que he visto pues las cosas a veces de otra manera y sin duda me he enriquecido con esa paz, con ese mirar al techo en un hospital, ¿no? Viendo y pensando y sintiendo sobre todo, ¿no? Lo que vale y lo que no vale, ¿no? Y el valor de las cosas sencillas. Bueno, pues seguramente el coronavirus nos puede enseñar muchas cosas, ¿no? Nos puede ayudar a sentir la libertad de no tener que estar haciendo cosas, saliendo a comer con uno, a cenar, a contar, a viajar, a colgar que me he ido a 10.000 kilómetros de viaje, a posturear, porque estamos todos aquí y también a veces qué liberación, ¿no? No tener que estar, estoy aquí, bueno, sí, es una condena por un lado, pero también por otra, qué maravilla no tener que estar postureando, ¿no? Y contando y sacándome foto y el selfie y cayéndome por un precipicio, como ocurre además, para sacarme la foto más original y compartirla con el mundo, ¿no? Bueno, pues todo tiene sus miradas especiales y enriquecedoras, ¿no? Tenemos que ser capaces, en mi opinión, y realmente cada vez creo más que no existen recetas iguales para todo el mundo, pero bueno, es mi opinión y yo la comparto, ¿no? Creo que sería bueno para el mundo que de alguna manera más gente o muchos fuéramos capaces de liberarnos de la agresión y de la adicción a estímulos, novedades, oferta, información, etcétera, ¿no? Y lo digo porque eso nos haría, vamos a decir, podría empezar a cambiar el sentido de esta velocidad, de este consumo, este secuestro de las personas con la siguiente novedad, con el siguiente invento, ¿no?
con esa hacernos obsoleto lo que tenemos y permitiría, bueno, pues tener la atención más centrada en lo que queremos tenerla, en ser más dueños de nuestro tiempo, nuestra atención, nuestro cariño, nuestra energía, si queremos, ¿no? En lugar de vivir absolutamente manejados, no por nadie, sino por el sistema y el entorno, al albur de cada estímulo, cada meme, cada WhatsApp, cada lo que sea, en cada instante, ¿no? Creo que la capacidad de elegir nosotros y de liberarnos un poco de tanta tentación consumidora, de tanto compararnos con los demás, liberarnos bueno, de todo eso, creo que sería francamente importante y sería un poco, quizá, si todos lo hiciéramos muchos, un punto de inflexión para salir de esta espiral degenerativa de más rápido, más fuerte, más competitivo, más productivo, más consumo, más GES, ¿no? Sinceramente lo creo. Por supuesto, muy relacionado con todo esto es que tenemos que volver a ensalzar el valor de lo cualitativo, el valor de lo inútil en un sentido prestacional, ¿no? El tiempo, la paz, la mirada, la charleta, una partidita de mus, ¿no? Esto es maravilloso. O sea, hasta ahora yo siempre decía que para poder no hacer nada uno se tenía casi que ir a las Seychelles y entonces se sienta en una tumbona y entonces se permite allí leer y sí, está muy agradable, pero bueno, lo podría hacer aquí también, quizá en la piscina de su casa o en la piscina de un amigo, si se dejara y realmente, pero no, porque para poder no hacer nada tenemos que estar pudiendo contar que es que estoy en las Seychelles, ¿no? O a lo mejor en un spa, ¿no? Y me voy un sábado por la mañana y estoy 3 horas allí y realmente quizá lo único que estoy haciendo es comprar, no hacer nada, ¿no? No hacer nada, pero es un no hacer nada que me permite el lunes poder llegar a la oficina y decir que qué buen spa me he dado y que qué maravilla, que qué planazo el sábado, ¿no? Porque no somos capaces de no estar aprovechando el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esto está, creo que es fundamental y ojalá aprendiéramos todos y nos enseñaran cada vez más. Parece una tontería, pero lo creo muy firmemente, ¿no? Que nos enseñaran cada vez más a ser capaces de no hacer nada, a ser capaces de estar mirando, estar contemplando, como hacemos a veces delante de la playa. Miramos y nos quedamos obnubilados o delante del fuego, también probablemente porque podemos luego contar que qué maravilla, el otro día en el campo, nada, mirando la chimenea, y eso nos aquieta, o no sé exactamente qué es lo que pasa, pero estamos demasiado necesitados de actividad, somos hiperactivos, no soportamos el silencio de la tranquilidad, de la paz, del quizá no hacer nada, que es probablemente vivir, absorber el momento, estar en el aquí y ahora y sencillamente disfrutar de nuestra existencia sin estar ni preocupados por el futuro ni tampoco reviviendo cosas malas o buenas, incluso del pasado, ¿no? Sencillamente estando ahora aquí sin más, absorbiendo el tiempo, la vida en definitiva, ¿no? Y por último, y como resumen un poco pragmático, ¿no? Yo soy muy crítico con la crítica. Y quizás es una paradoja, ¿no? Una contradicción, pero lo voy a explicar. Lo que quiero decir es que siempre estamos buscando culpables. Estamos diciendo que unos dicen que los empresarios, no sé, son los explotadores, tienen la culpa de todo. Otros, muchos, los políticos, esto es increíble, nos manejan, nos manipulan, hacen lo que les da la gana, nos tienen secuestrados. Sí, y además personalizan en las personas, ¿no? Y otros, los medios de comunicación, otros, en fin, todos tenemos tendencia a culpar y a encontrar los responsables de todo esto que ocurre en los demás y nosotros libres. Pero si os fijáis del discurso que llevo hecho hasta ahora, bueno, ya estoy terminando, nos daremos cuenta que de todo esto que estoy hablando, no hay nadie responsable, sino todos somos responsables a nuestra manera, ¿no? O con nuestra cuota de participación, ¿no? Y realmente es que cuando alguien, un político dice algo, un empresario ofrece algo y hace una práctica que no nos gusta, pero luego, bien que acabamos consumiendo eso, ¿no? O vamos y
pagamos un euro menos por un producto de un empresario que quizás sabemos que no lo hace todo demasiado bien o que no trata bien a sus empleados, pero bueno, es un eurillo más y yo me lo ahorro, ¿no? Entonces, todo esto luego culpamos al otro, pero yo le doy de comer a ese empresario o le doy un voto a ese periodista, perdón, a ese político. O le compro el titular a un periodista que dice una cosa que es impresentable, pero que a mí me gusta, me hace gracia, aunque genere confrontación, aunque genere esta polarización del mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que yo animo a la gente, yo también me desahogo, por supuesto, y tengo mis momentos de crítica y de desahogo, pero cuando me paro, pienso, reflexiono, ¿no? Y trato de verdad mirar el mundo con perspectiva, me doy cuenta que nadie tiene la culpa de todo esto y que todos a su vez la tenemos, ¿no? Y que si queremos cambiar esto, que no se trata de cambiar de la noche a la mañana, volver el mundo, poner el mundo patas arriba, sino enderezar y reorientar, si se quiere, nuestras mentalidades, nuestras actitudes ante la vida, nuestros modelos de relación, de cariño hacia el de alrededor, de ayuda, de solidaridad, de compasión, de lo que se quiera, y también de trabajo esforzado, por supuesto, ¿no? Pues pasa por declararnos cada uno de nosotros responsables a nuestra manera, cada uno hasta donde pueda llegar, ¿no? Comprometernos con ese respetar cada uno en su nivel sus principios, ¿no? Los que creamos que son los adecuados, que en general son comúnmente compartidos, y desde ahí posiblemente granito a granito, contagiándonos unos a otros, posiblemente conseguiremos un mundo que sea pues mucho más humano, ¿no? Y además, me gusta a mí terminar diciendo que creo que vamos caminando hacia una nueva democracia, ¿no? La democracia que vivimos es una democracia penosa porque aunque todos vayamos a votar, votamos prácticamente sin saber un poco cuál es de verdad el programa, sabemos quién es el enemigo de la persona a la que yo voto, ¿no? Que suele coincidir con que a mí me cae bastante mal y le califico de fascista o de rojo o de lo que se quiera, ¿no? De impresentable en cualquier caso, pero realmente no sé demasiado bien ni qué es lo que quieren hacer y además tampoco me fío de que lo vayan a hacer, ¿no? Por tanto, sí, todos vamos muy libremente a votar, pero probablemente con cero criterio y además el criterio basado más bien en odios, en emociones que no son excesivamente saludables para gobernarnos, ¿no? Pero, sin embargo, cada vez más, si desarrollamos esa capacidad, esa conciencia y ese autocompromiso, ¿no? de cada uno cambiar y poner su granito de arena, pues todos podemos contribuir de verdad, a premiar al empresario que trabaja y trata bien a sus trabajadores, comprando sus productos, o que trata bien el medio ambiente, y castigando a quien no lo hace, y desarrollando mecanismos por la sociedad civil que de alguna manera con cierta objetividad y sin engaño y sin trucos, si es posible, ¿no? Siempre habrá defectos, por supuesto, pues tratar de poder de verdad conformarnos criterio para elegir, compro este producto en lugar del otro, aunque me cueste algo más, ¿no? Claro, es que eso es la coherencia, es que solo pedir que aprueben productos con precio de chino, pero que traten bien al empleado, pues es una incoherencia, ¿no? De la que de alguna manera somos responsables y tenemos que ser conscientes, ¿no? Pero de esta manera, si hay unas fuentes de información que nos permiten elegir, pues realmente cada acto de compra de un producto o de otro, cada acto de elección, los que pueden, que no son tantos, pero los talentosos, vamos a decir, de ir a una empresa o ir a otra para trabajar, bueno, pues la calidad en la gestión de todos estos aspectos la podemos nosotros premiar o castigar con un enorme efecto a la larga, como está ocurriendo ya, por ejemplo, con esto de las informaciones no financieras, donde de alguna manera es el primer paso para poder dar y ser mucho más transparentes en todo esto y en poder dar esa soberanía y ese poder al consumidor. Y lo mismo con los políticos, ¿no? Yo tengo que elegir a quién voto, ¿no? Y lo mismo con el periodista, ¿no? Y lo mismo vamos a decir, con qué periódico, qué noticia leo, ¿no? ¿Leo porque me hace gracia aunque haga daño o no fomento tanto esa gracia si hace daño al mundo, ¿no? O sea, pues todo está muy bien, pero de nuevo, cuidado, porque está bien, pero creo que hay que ser un poco coherentes. Lo mismo con los inversores, ¿no? Los inversores, ¿dónde invierto yo? ¿Invierto en un fondo que es un auténtico buitre? Porque está muy bien, todos nos metemos, pero si yo me meto en un fondo que es de esos buitres y me da una rentabilidad extraordinaria, bueno, yo me quedo calladito, me olvido, miro para otro lado
y ya está, ¿no? Por tanto, en el fondo hay una nueva soberanía popular en la que yo creo que la sociedad civil tiene que desarrollar los medios para poder procurar la información más veraz, más equilibrada, más ponderada en cuanto a los datos, ¿no? De cómo de relevantes son, ¿no? Unas y otras cosas, ¿no? Para poder permitir y devolver el poder a los ciudadanos, pero un poder ejercido ya no tanto solo en los votos, que bueno, pues quizá también, pero mucho en dónde invertimos, en dónde trabajamos, en qué compramos, en qué leemos, qué televisión vemos, y esa sí que es una auténtica soberanía, ¿no? Ese es el poder, lo tenemos nosotros, pero lo tenemos que aprender a ejercer como colectividad, como sociedad, ¿no? Es lo que yo llamo una nueva soberanía consciente, coherente y no secuestrada, ¿no? Ojalá podamos de verdad ganar y mejorar y que este pueda ser quizá nuestro nuevo contrato social para muchos años y procurándonos pues incrementar nuestros niveles de bienestar. Muchísimas gracias.